En el imaginario colectivo, el salvaje oeste suele pintarse como la tierra de los valientes, de los pistoleros que defendían su honor en duelos bajo el sol ardiente y de pioneros, que arriesgaban todo por un sueño de prosperidad. Pero ¿y si te dijera que detrás de ese mito de aventuras y libertad se escondieron también criaturas humanas mucho más oscuras que cualquier leyenda de forajidos? Uno de esos nombres, poco recordado pero imposible de borrar, es el de Boone Helm, el asesino en serie más temido y macabro de aquel tiempo salvaje. A diferencia de otros bandidos famosos que buscaban riquezas o notoriedad, Boone no necesitaba botines ni justificaciones. Lo suyo era una sed insaciable de violencia pura. Su historia no es la de un simple forajido, sino la de un hombre que convirtió la brutalidad en rutina y que, en medio de la fiebre del oro, dejó tras de sí un rastro de sangre y rumores que helaban la piel. No se limitaba a robar o disparar en defensa propia. Lo que lo distinguía era su oscura capacidad de traspasar los límites que nadie más se atrevía a cruzar. Lo más perturbador es que Boone Helm no solo fue asesino, sino que abrazó una faceta aún más siniestra, la del caníbal del oeste. Y es aquí donde la leyenda cobra un aire escandalosamente real, porque sus atrocidades no provienen de cuentos de taberna, sino de testimonios y juicios que confirmaron su existencia. Su vida nos obliga a reflexionar sobre algo incómodo. ¿Qué ocurre cuando la libertad absoluta, sin leyes ni moral, abre la puerta a los instintos más macabros del ser humano? La respuesta está en la sangrienta historia que estás a punto de descubrir. Nacido en un pequeño rincón de Kentucky a mediados del siglo XIX, Boone Helm no parecía, en principio, diferente a los jóvenes de su época. Creció en un ambiente cargado de desafíos, donde la frontera americana se respiraba en cada esquina, con historias de pioneros que cruzaban bosques infinitos y buscaban fortuna en territorios desconocidos. Sin embargo, en el corazón de Boone se gestaba algo más sombrío que las simples ansias de aventura. Esa mezcla de dureza y rebeldía característica del salvaje oeste fue, en él, un combustible para encender pasiones oscuras que lo acompañarían toda su vida. Lo curioso es que cualquiera podría haberlo visto como un chico común, sin sospechar jamás el destino que lo aguardaba. El salvaje oeste, con su aura de libertad sin límites, ofrecía la oportunidad de convertirse en héroe o en villano, y Boone nunca eligió un término medio. Desde muy joven, mostraba señales de un carácter impredecible, cargado de impulsos violentos que desconcertaban incluso a quienes lo rodeaban. Donde otros veían aventura y esperanza, él veía una excusa para imponer su fuerza con brutalidad, casi como si la supervivencia no fuera suficiente, sino que debía quedar marcada con sangre. Así, en un tiempo en que la violencia era parte del día a día, el muchacho de 1900, Kentucky lograba destacar no por su ingenio o valentía, sino por una inquietante capacidad de destruir. Pero hay algo fascinante al mirar hacia atrás en esos años iniciales. La sensación de que el destino estaba tejiendo un camino inevitable. Boone Helm no se convirtió en un asesino de la noche a la mañana. Su historia comenzó con pequeñas grietas en su carácter, grietas que en cualquier joven podrían quedar en simples travesuras, pero en él crecieron como un río desbordado. Y es ahí donde empezamos a notar que las decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden marcar el rumbo de toda una vida, especialmente cuando la brutalidad y la ambición se mezclan en una tierra salvaje y sin ley. Lo que comenzó con un niño aparentemente común en Kentucky, pronto se transformaría en una pesadilla que recorrería todo el territorio occidental. La juventud de Boone Helm estuvo marcada por la constante tensión entre la vida familiar y sus impulsos descontrolados.
Mientras algunos muchachos de su época se dedicaban a aprender oficios o ayudar en las faenas del campo, él parece que siempre andaba buscando problemas. Era como si dentro de su pecho habitara una inquietud que no lo dejaba en paz, una especie de hambre de conflicto que lo llevaba a desafiar a cualquiera, incluso a los suyos. Y en aquellas tierras de Kentucky, donde la supervivencia ya estaba llena de obstáculos, su comportamiento se destacaba como una anomalía inquietante. Sus primeros accesos de violencia no tardaron en convertirse en tema de conversación en la comunidad. No eran simples peleas de niños, sino estallidos donde parecía disfrutar de la intimidación y del miedo que generaba en los demás. Algunos testigos cuentan que Boone tenía una mirada fría, casi inhumana, que se clavaba en sus víctimas mucho antes de que sus puños o sus actos hablaran por él. Esa capacidad de sembrar terror se convirtió muy pronto en parte inseparable de su identidad, como si descubriera en ese poder un extraño tipo de satisfacción. Lo inquietante es que, en un entorno donde la disciplina familiar solía ser estricta, Boone nunca encontró límites que lograran contenerlo. La frontera podía moldear hombres fuertes, pero también podía liberar monstruos en forma de seres humanos. Y fue precisamente en ese caldo de cultivo, entre golpes, palabras ásperas y noches de tensión, donde el joven Boone comenzó a ensayar los primeros pasos que lo arrastrarían hacia una vida sin retorno. Su historia apenas empezaba a mostrar un matiz oscuro que muy pocos habrían podido prever, salvo aquellos que ya habían visto en él esa chispa peligrosa que anunciaba tormenta. Cuando Boone Helm alcanzó la adolescencia, sus excesos ya eran imposibles de ignorar. Mientras otros jóvenes comenzaban a mirar hacia el futuro con esperanzas, él ya había construido una reputación temida en la región. Tenía la costumbre de gastar su energía en peleas inútiles, en arranques de violencia que no parecían tener sentido. Lo curioso es que en aquellos días algunos lo justificaban diciendo que simplemente era un muchacho aventurero, pero la verdad es que sus acciones ya dibujaban el perfil de alguien que buscaba la destrucción antes que el progreso. No era rebeldía pasajera, era un patrón. Su carácter impulsivo lo llevó a involucrarse en situaciones donde el peligro se convertía en una especie de juego para él. No importaba si el adversario era más fuerte o si el riesgo podía costarle la vida, Boone parecía incapaz de retroceder. Al contrario, cada enfrentamiento lo alimentaba, reforzaba esa imagen de muchacho indomable que poco a poco se transformaba en algo mucho más siniestro. A ojos de algunos campesinos era casi como una fuerza de la naturaleza, algo que no se podía detener, pero que todos deseaban evitar. Y lo más desconcertante es que en aquellos años Boone todavía tenía ante sí la oportunidad de elegir otros caminos. Podría haber sido agricultor, explorador, incluso empresario en medio del auge que ofrecían los nuevos territorios. Sin embargo, no había en él la chispa de construir, sino la obsesión de destruir. La frontera, con sus horizontes infinitos, le ofrecía libertad, pero Boone decidió usarla como un escenario para ensayar actos cada vez más oscuros. Y era apenas el preludio de lo que vendría después, porque su adolescencia no fue más que la primera señal de la tragedia que se alzaba en el horizonte. La relación de Boone Helm con su familia siempre fue un reflejo de esa tormenta interna que lo acompañaba. En lugar de ser un hijo obediente y trabajador, se convirtió en una fuente constante de preocupación para sus padres. Su carácter impulsivo lo alejaba del calor familiar y pronto entendió que en su entorno doméstico no había espacio suficiente para su descontrol. Es como si su hogar fuera demasiado pequeño para contener la magnitud de su inquietud. Y mientras otros encontraban cobijo en los lazos de sangre, Boone parecía sentirlos como cadenas que deseaba romper. Con el tiempo, esta tensión se transformó en rupturas inevitables.
Cada discusión en casa terminaba como una chispa que encendía la pólvora en él. No conocía la palabra límite, y eso lo llevaba a sobrepasar barreras que ningún hijo debería cruzar. Mientras que los vecinos observaban con ojos críticos, su familia intentaba aún darle una dirección, aunque ya parecía evidente que Boone había elegido otro camino. El respeto y la disciplina, pilares esenciales de la vida de entonces, nunca fueron parte de su brújula interna. Aún así, resulta interesante pensar cómo esos primeros conflictos fueron moldeando el carácter que lo llevaría años más tarde a convertirse en un nómada del horror. Lo familiar, lo cotidiano, nada de eso fue capaz de retenerlo. Y aunque la familia intentó ser su ancla, Boone prefirió navegar hacia mares turbulentos, empujado por ese oscuro impulso interior. Era solo cuestión de tiempo antes de que decidiera romper definitivamente con todo lo conocido, para abrirse paso en una vida que no tendría vuelta atrás. La primera vez que Boone Helm salió de su hogar con la intención de emprender su propio camino, lo hizo bajo un aire de falsa aventura. Para muchos jóvenes de aquella época, abandonar la casa significaba buscar fortuna, probar suerte en nuevas tierras, o simplemente demostrar que podían sostenerse por sí mismos. Pero en Boone no había nobleza, ni siquiera curiosidad auténtica. Lo que lo empujaba era una mezcla de orgullo desmedido y un deseo de imponerse al mundo, aunque para lograrlo tuviera que destruir lo que encontrara en su ruta. En esos primeros viajes, Boone no tardó en mostrar que el desarraigo le sentaba mejor que el abrigo familiar. En lugar de integrarse a comunidades o levantar un futuro con su esfuerzo, prefería vivir de manera errática, siempre buscando la ocasión de aprovecharse de otros. Era como si hubiese descubierto en el desplazamiento constante la excusa perfecta para no encarar responsabilidades. Y en medio de esa inestabilidad, iba puliendo una faceta aún más peligrosa, la de un hombre que hallaba placer en el miedo que generaba. Lo curioso es que en aquella América expansiva, moverse de un lugar a otro era visto como una oportunidad de prosperar. Muchos encontraban con ese espíritu nómada la forma de levantar granjas, negocios o de participar en expediciones que acabarían forjando pueblos enteros. Boone, en cambio, transformó esa libertad en licencia para esparcir caos sin dejar raíces detrás. Esta fue la época en que, lejos de convertirse en pionero de sueños, empezó a trazar el camino de un fugitivo eterno, alimentando un destino marcado por la violencia en cada paso. En los primeros círculos sociales que Boone Helm frecuentó fuera de su hogar, rápidamente dejó una impresión inquietante. Mientras otros buscaban amistades para apoyarse en los duros viajes de la frontera, él parecía incapaz de sostener vínculos sinceros. Su carácter cambiante transformaba cualquier camaradería en conflicto, y era común que lo vieran discutir, amenazar o incluso imponer violencia innecesaria. Lo más sorprendente era que, a pesar de su temperamento, todavía había quienes se sentían atraídos por su presencia, quizá porque sus destellos de audacia se confundían con valentía. Con el tiempo, esa incapacidad para mantener relaciones sanas se convirtió en una marca que lo acompañaría para siempre. Más de una vez, sus conocidos lo describieron como alguien fascinante al inicio, pero insoportable e imprevisible al poco tiempo. Era el típico personaje capaz de conquistar la atención en una taberna con historias exageradas, solo para después transformar la velada en un enfrentamiento peligroso. Esa dualidad entre encanto superficial y violencia latente lo convirtió en alguien difícil de resistir, pero imposible de confiar. Vale la pena reflexionar en este punto cómo las relaciones humanas eran esenciales para sobrevivir en la frontera. Un buen grupo de amigos podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, durante un invierno severo o un viaje arriesgado.
Boone, sin embargo, eligió cortar continuamente esas oportunidades, quedándose solo cada vez que su comportamiento expulsaba a quienes lo rodeaban. Esa soledad, en lugar de debilitarlo, parecía reforzar su costado salvaje, consolidándolo como un hombre que viviría siempre más cerca de sus demonios, personales que de la compañía de otros. Cuando Boone Helm empezó a participar en sus primeras expediciones hacia territorios más lejanos, se encontró con la dura realidad de la frontera: hambre, climas extremos y caminos llenos de incertidumbre. Para la mayoría de los hombres, esas dificultades servían como un motor de unidad, pues el compañerismo era lo que permitía resistir días enteros sin comida o noches heladas. En Boone, sin embargo, el sufrimiento parecía activar algo totalmente diferente. En vez de fortalecer los lazos, lo debilitaba moralmente, revelando un costado cruel que buscaba sobrevivir a cualquier costo, aunque eso implicara perjudicar a los demás. Las historias que se contaban entre viajeros hablaban de pequeños episodios que anticipaban lo que sería su destino macabro. En situaciones límite, donde otros compartían lo poco que tenían, Boone se mostraba egoísta, dispuesto a guardar solo para sí, incluso a costa de los más débiles. Aquella falta de empatía era un presagio de lo que más tarde lo convertiría en temido, la convicción de que su vida valía por encima de todas las demás. Así, mientras otros soñaban con tesoros en el oeste, él revelaba un instinto depredador que nada tenía que ver con la esperanza de un futuro. Es interesante pensar cómo el hambre y la escasez arrancaban de cada persona lo que llevaba dentro. Para algunos, la adversidad despertaba coraje y solidaridad. Para Boone, en cambio, era un catalizador de brutalidad. Esos primeros viajes sirvieron como laboratorio donde moldeó la mentalidad que lo caracterizaría, una mente que veía en la desgracia ajena no un motivo de compasión, sino una oportunidad para imponerse. Y con cada paso quedaba más claro que estaba dejando atrás cualquier rastro de humanidad que pudiera haber tenido. En aquellos años, Boone Helm comenzó a mostrar una relación extraña con la violencia, casi como si se tratara de una necesidad personal más que de una respuesta a las circunstancias. Para muchos hombres del oeste, la pelea era algo circunstancial, una herramienta de defensa o un recurso ocasional. Pero en Boone era distinto. La violencia parecía ser su lenguaje natural, un modo de afirmarse en el mundo. No había discusión que no terminara con amenazas, ni diferencia que no se resolviera con los puños. Y peor aún, parecía disfrutar de ese proceso como quien saborea una victoria íntima. Lo desconcertante era su capacidad de normalizar esos actos frente a los demás. Boone era el tipo de hombre que, tras un altercado sangriento, podía sentarse a beber como si no hubiera pasado nada, relatando el hecho incluso con cierto orgullo. Este comportamiento lo fue alejando aún más de las comunidades, pues aunque algunos lo admiraban en silencio por su atrevimiento, muchos preferían mantenerse lejos de su peligrosa presencia. Su reputación, que al principio parecía la de un muchacho impulsivo, se consolidaba ya como la de un hombre temible. Y sin embargo, lo más inquietante es cómo esa reputación comenzaba a atraer a personas de carácter similar, aquellos que también se hallaban al margen de la sociedad. Boone no solo se aislaba, sino que se estaba rodeando de individuos que compartían su desprecio por las normas y su fascinación por la violencia. Fue en este ambiente donde su espíritu salvaje se alimentó todavía más, construyendo los cimientos de la figura siniestra que con el tiempo se ganaría el título del asesino más temido del salvaje oeste. A medida que Boone Helm se familiarizaba con la violencia, su mente empezaba a justificarla de formas inquietantes. No se veía a sí mismo como un criminal, sino como alguien que simplemente
hacía lo necesario para sobrevivir en un mundo feroz. Esta racionalización lo convertía en un personaje todavía más peligroso, porque sus actos no eran producto del remordimiento, sino de una lógica torcida que lo alejaba del resto de los hombres. En su cabeza él no era un villano, sino un hombre práctico enfrentando un destino cruel. Este tipo de pensamiento le permitía dormir tranquilo, incluso después de los episodios más brutales. Boone construía un relato interno donde todo lo que hacía estaba justificado, y eso lo liberaba de la carga moral que otrora habría detenido a cualquier persona común. Podía pensar que si alguien caía en su camino, era porque no estaba hecho para sobrevivir, y que al final él solo era la prueba viviente de lo que significaba ser realmente fuerte. Esa frialdad mental fue puliendo lo que ya no era solo impulsividad, sino una ideología oscura. Lo escalofriante es ver cómo en la frontera esa mentalidad encontraba un terreno fértil. Entre duelos, robos y luchas por la comida, siempre había excusas para que Boone alimentara su narrativa de hombre implacable. No se trataba solo de lo que hacía, sino de cómo lo pensaba y lo justificaba. Con cada paso, la figura de Boone se acercaba más al mito de un individuo que no vivía bajo las leyes humanas, sino bajo una lógica propia y aterradora. Un mito que apenas estaba empezando a tomar forma en los caminos del salvaje oeste. Uno de los momentos decisivos en la vida de Boone Helm fue cuando sus enfrentamientos dejaron de ser simples peleas y pasaron a convertirse en episodios mortales. Hasta entonces había quienes lo excusaban diciendo que era solo un hombre brusco, pero todo cambió cuando sus manos comenzaron a teñirse de sangre de manera irreparable. El salvaje oeste estaba acostumbrado a la violencia, sí, pero matar sin un motivo legítimo era algo que incluso en ese entorno generaba escalofríos. Boone cruzó esa línea sin dudar, como si para él no existiera diferencia entre golpear y asesinar. Los relatos cuentan que sus primeras víctimas no fueron resultado de grandes batallas épicas, sino de discusiones que, en manos de cualquier otro, habrían terminado con palabras ásperas o con un simple intercambio de golpes. Sin embargo, Boone siempre llevaba sus actos al extremo, incapaz de detenerse antes del desastre. Esa conducta no solo le dio fama de imprevisible, sino que lo convirtió en alguien de quien cualquiera podía ser víctima en el momento menos esperado. Y lo peor de todo, parecía sentirse orgulloso de esa reputación. Con cada muerte, Boone iba construyendo una sombra que lo seguía a todas partes. No era un asesino que actuaba en secreto. Al contrario, dejaba tras de sí rastros que hablaban más fuerte que cualquier rumor. En tabernas, en campamentos, en pueblos pequeños, su nombre comenzaba a resonar, como una advertencia. No era ya el muchacho problemático de Kentucky, sino un hombre que había decidido que la vida ajena valía menos que su propia satisfacción. Y esa transformación solo marcaba el inicio de una cadena de horrores mucho más extensa. Cuando Boone Helm decidió abandonar definitivamente las tierras de Kentucky, llevaba consigo no solo un pasado turbulento, sino también la fama de hombre peligroso. Su huida hacia el oeste coincidió con un contexto histórico en el que miles de personas viajaban en busca de fortuna, impulsados por la fiebre del oro y la promesa de nuevas oportunidades. Para otros, aquella travesía representaba esperanza. Para Boone era el escenario ideal para expandir su violencia. El oeste no lo recibía como a un pionero, sino como a un depredador que veía en cada paisaje un nuevo campo de caza. El camino hacia esos territorios le permitió mezclarse entre aventureros, comerciantes y familias que soñaban con un futuro mejor. Pero mientras ellos cargaban herramientas, víveres y proyectos, Boone cargaba
consigo rencores, impulsos y un carácter incontrolable. En los campamentos de paso, pronto se ganó la mirada desconfiada de quienes conocían su temperamento. Algunos incluso sospechaban que aquel hombre no era como los demás y que su destino no tenía nada que ver con construir, sino con destruir. Cada kilómetro recorrido era otro paso hacia la leyenda oscura que comenzaba a extenderse. La frontera era un lugar lleno de historias de sacrificio y muerte, pero pocos individuos lograban volver su nombre un sinónimo de miedo en vida. Boone se estaba encargando de tallar el suyo a golpes y sangre. Donde otros tenían esperanzas y planes claros, él parecía guiado por un instinto salvaje que lo mantenía siempre al borde del abismo. Lo siniestro es que en medio de multitudes que querían prosperar, Boone iba descubriendo que la soledad y la violencia le ofrecían más poder que cualquier mina de oro o terreno prometido. Y en ese punto ya nada podría detener la espiral descendente en la que estaba sumergido. En su paso por las vastas tierras del oeste, Boone Helm no tardó en destacar por encima de otros aventureros, aunque no por hazañas de valor o por descubrimientos de oro, sino por el rastro turbulento que dejaba tras de sí. Los caminos polvorientos estaban llenos de buscadores de fortuna que luchaban con la esperanza como su mayor arma, pero Boone parecía indiferente a esa fiebre colectiva. Mientras unos levantaban tiendas y compartían víveres, él cargaba con un vacío interior que solo saciaba a través de violencia y destrucción. Era como si viajara no hacia un futuro prometedor, sino hacia la confirmación de su destino más oscuro. Lo más llamativo de esta etapa era cómo Boone lograba camuflarse por momentos entre quienes lo rodeaban. Podía hablar, reír y aparentar ser uno más, generando una falsa sensación de confianza. Pero esa careta nunca duraba demasiado. Al más mínimo conflicto, el verdadero rostro aparecía implacable, hostil, incapaz de convivir con normalidad. Esta dualidad lo hacía imprevisible, pues cualquiera que compartiera el camino, con él podía pasar de pronto de compañero a víctima. En los relatos que circulaban luego en caravanas, se hablaba de Boone como de un lobo disfrazado entre pastores. El salvaje oeste ya era conocido por su brutalidad. Robos, emboscadas y enfrentamientos eran sucesos habituales. Sin embargo, lo que Boone aportaba era distinto, porque no respondía simplemente a un entorno hostil. Él mismo era el motor del terror. Mientras muchos sobrevivían resistiendo los peligros externos, Boone encarnaba el peligro interno, aquel que surgía dentro del grupo mismo. Y esa diferencia lo separó definitivamente de los aventureros comunes, colocándolo en un terreno solitario donde su reputación crecía como una sombra, cada vez más temida. Con el paso del tiempo, Boone Helm fue consolidando un rasgo que lo distinguía de manera perturbadora: la absoluta falta de remordimiento. Mientras muchos hombres del oeste, aun después de un acto violento, cargaban con el peso moral de lo ocurrido, Boone parecía inmune a ese sentimiento. Podía acabar con la vida de alguien y seguir adelante como si se tratara de un hecho cotidiano, sin mostrar señales de reflexión o arrepentimiento. Esta ausencia de culpa no solo lo volvía más temible, sino que también lo liberaba de cualquier freno interior que pudiera detener su espiral de brutalidad. Lo más inquietante era la naturalidad con la que describía sus actos. En una taberna podía relatar un asesinato como quien cuenta una anécdota sobre un viaje, incluso adornándola con gestos de burla o con un humor ácido y cruel. Para quien lo escuchaba, esas palabras no eran solo relatos, sino un espejo de la mente de un hombre que había roto todas las barreras éticas. Boone no veía en las víctimas seres humanos, sino simples obstáculos que había eliminado de su camino. Esa mirada fría ante la muerte lo transformó en un verdadero monstruo viviente.
Y es precisamente en esta etapa donde se empieza a entender que Boone Helm no era un simple producto de la violencia del oeste. Muchos sobrevivieron a la dureza de la frontera y jamás cayeron en semejantes excesos. Lo suyo iba más allá de la necesidad, convirtiéndose en una forma de vida. El salvaje oeste le dio la excusa y el escenario, pero la obra macabra siempre fue suya. Lo que quedaba por delante era ver hasta qué punto esa frialdad podría escalar, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar un hombre que parecía no tener límites. En una de sus tantas travesías, Boone Helm comenzó a involucrarse en situaciones donde la supervivencia extrema se convirtió en el centro de su existencia. Los inviernos largos, el hambre y el aislamiento en montañas y bosques le mostraron un mundo donde los límites humanos se ponían a prueba día tras día. Para muchos, esas experiencias despertaban ingenio y resistencia, pero en Boone desataron un costado aún más siniestro. Allí entendió que su brutalidad no solo lo mantenía con vida, sino que también lo diferenciaba de cualquier otro hombre. Mientras unos se unían para compartir lo poco que tenían, él ya imaginaba formas de aprovechar esa debilidad ajena. Lo que más helaba la sangre eran los rumores que empezaban a rodearlo, historias, donde, en plena desesperación, había llegado a considerar soluciones impensables para aplacar el hambre. Esos relatos crecían en cada campamento, transmitidos entre carcajadas nerviosas o silencios incómodos, porque en lo profundo todos sabían que en el salvaje oeste los extremos podían volverse reales. Boone nunca se molestaba en desmentir tales murmuraciones. Por el contrario, parecía complacido con la imagen de ser un hombre al que nada detenía, ni siquiera los tabúes más oscuros. En este punto de su vida, la frontera comenzó a verlo no como un aventurero más, sino como un espectro que rondaba las rutas. Viajeros advertían a otros sobre su presencia, como si se tratara de un animal salvaje al que era mejor evitar. Así, su hambre de violencia combinada con las circunstancias adversas terminó de consolidar un nombre que crecía más por el miedo que por los hechos visibles. Y lo curioso es que lejos de huir de esa mala fama, Boone Helm la abrazaba, consciente de que cada sombra de terror lo hacía más inolvidable. Fue precisamente en medio de aquellas condiciones extremas cuando Boone Helm dio el paso que lo marcaría para siempre en la memoria oscura del salvaje oeste. El hambre, esa fuerza destructora que derrumba incluso a los más fuertes, se convirtió para él en la oportunidad de cruzar un límite que nadie se atrevía ni a imaginar. En situaciones donde otros buscaban raíces, cortezas de árbol o se aferraban a la esperanza, Boone optó por un camino brutal, recurrió al canibalismo. Y lo hizo no con el dolor de la necesidad desesperada, sino con una frialdad escalofriante. Quienes viajaron con él y sobrevivieron contaron entre susurros que Boone no mostraba remordimiento alguno al practicar aquel acto. Incluso tenía el cinismo de bromear sobre su conducta, como si comer carne humana fuera una anécdota más de los sufrimientos de la frontera. Esa actitud no solo horrorizaba a sus compañeros, sino que también los aterraba, al punto de preferir abandonarlo antes que seguir compartiendo viaje. Boone no solo era un hombre hambriento, era un depredador que convirtió la desesperación en una excusa y la deformó en hábito. Este hecho, que en cualquier otro hubiera sido visto como una tragedia aislada, en Boone se transformó en un código personal. A partir de allí, su nombre se tiñó con la sombra del canibalismo, una mancha imposible de borrar que se sumaba a los crímenes ya acumulados. Lo increíble es cómo él mismo utilizaba esas historias como arma psicológica. No necesitaba levantar un cuchillo para infundir terror. Bastaba con recordar a los demás de lo que era capaz. Fue en este punto cuando dejó de ser simplemente un hombre violento y pasó a convertirse en una verdadera pesadilla viviente.
A medida que los rumores sobre Boone Helm se extendían, las comunidades del salvaje oeste comenzaron a reaccionar con una mezcla de temor y repulsión. No se trataba ya de simples cuentos de taberna o de exageraciones propias de viajeros. Eran advertencias serias que se transmitían de pueblo en pueblo. Cuando alguien mencionaba su nombre, bastaba ver las miradas de ansiedad y el silencio incómodo que lo acompañaba. Boone se había convertido en una leyenda oscura en vida y su reputación viajaba más rápido que él mismo. Los colonos, que ya tenían suficientes amenazas con bandidos, tribus hostiles y la brutalidad del entorno, veían en Helm un tipo de peligro distinto, uno que nacía de dentro, un hombre de carne y hueso, tan despiadado que parecía sacado de un mal sueño. Mientras que contra otros enemigos podían organizar patrullas o levantar defensas, el miedo hacia Boone era más psicológico, más profundo. Su nombre infundía desconfianza y su sombra parecía alargar la inseguridad en cada rincón de la frontera. Lo más interesante es cómo en muchos lugares dejó de ser visto como un simple hombre y empezó a convertirse en un símbolo. Para algunos era prueba de hasta dónde podía llegar la locura en el oeste. Para otros era una especie de advertencia viviente de que no todos los peligros venían de lo desconocido, sino que podían estar sentados en la misma mesa, compartiendo una botella de whisky. Y con el paso del tiempo, esa fama se volvió un arma más poderosa que una pistola, porque el verdadero terror estaba en no saber quién sería el próximo en cruzar su camino. Uno de los aspectos más inquietantes de Boone Helm era la brutalidad con la que resolvía incluso los conflictos más pequeños. A sus ojos, cualquier provocación se transformaba en una excusa legítima para liberar una violencia desmedida. En ocasiones, bastaba una palabra hiriente o una mirada equivocada para que Boone reaccionara con golpes o directamente con armas. Así se fue consolidando su fama de hombre impredecible, alguien a quien no convenía contradecir, porque nunca se sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Los relatos locales hablan de escenas en las que, en medio de una taberna, un simple insulto terminaba con Boone saltando sobre su oponente y dejando tras de sí un verdadero espectáculo de sangre. Lo sádico no era solo la violencia, sino el aire de satisfacción con que cargaba después del acto, como si hubiera demostrado su poder frente a todos. Los presentes, incapaces de enfrentarse a él, optaban por bajar la cabeza y dejarlo pasar, entendiendo que cualquier gesto en falso podría convertirlos en la siguiente víctima. Y lo más terrorífico de todo era que Boone parecía alimentarse de ese miedo. Cuanto más lo rodeaban con silencio y sumisión, más crecía su ego y su convicción de ser invencible. No necesitaba riquezas ni cargos. Su mayor tesoro era el pavor que inspiraba en los demás. Cada acto violento consolidaba la leyenda, y cada nuevo episodio lo transformaba en un umbral entre la figura humana y el monstruo temido del salvaje oeste. Pero su sed de demostrar poder estaba lejos de calmarse. Al contrario, aumentaba con cada gota de sangre derramada. Con el paso de los años, Boone Helm no solo fue temido por extraños, sino también por aquellos que en algún momento lo consideraron un aliado. La traición se convirtió en una constante en su manera de relacionarse. No tenía reparos en abandonar, robar o incluso asesinar a quienes lo habían acompañado en sus travesías, siempre que eso le asegurara un beneficio inmediato. Para Boone, la amistad era un concepto inútil, un lujo innecesario en un mundo donde lo único que realmente importaba era su propia supervivencia. Existe una anécdota particularmente perturbadora sobre cómo, en medio de un viaje en condiciones extremas, Boone no dudó en dejar atrás a un compañero enfermo, a pesar de que el propio grupo suplicaba que lo ayudara. Más tarde, no contento con haberlo abandonado,
se jactó de cómo incluso el infortunio de los demás lo beneficiaba. Este comportamiento fue calando hondo en la conciencia colectiva. Boone no era solo alguien impulsivo, era un hombre incapaz de sentir lealtad, capaz de sacrificar a cualquiera por una mínima ganancia. Lo más aterrador es que esa famosa falta de empatía no era un secreto para él mismo. Boone sabía perfectamente cómo lo percibían los demás, y lejos de intentar ocultarlo, lo explotaba. Amenazaba con ese historial de traiciones, como quien muestra un arma cargada. No necesitaba cometer un acto cada día. La mera posibilidad mantenía a todos alertas en su presencia. Así, alimentaba la idea de que no había diferencia entre un extraño y un amigo, y para él, en cualquier momento cualquiera podía ocupar el lugar de víctima. La fama de Boone Helm se expandía como un incendio difícil de apagar. No eran necesarias pruebas ni juicios. Bastaba con que alguien pronunciara su nombre para que la atmósfera cambiara de inmediato. En el salvaje oeste, donde los rumores corrían tan rápido como el viento en las praderas, Boone se transformó en un mito viviente, en una especie de advertencia humana de lo que podía suceder cuando la violencia se convertía en estilo de vida. Para muchos colonos, él representaba lo que más temían: un hombre sin ley, sin moral y sin límites. Lo interesante es que esa reputación se alimentaba sola. Cada vez que llegaba a un nuevo pueblo, los habitantes lo miraban con recelo, como si ya supieran quién era y de lo que era capaz. Boone, lejos de incomodarse por ese rechazo, lo disfrutaba. Incluso fomentaba los rumores, relatando sus hazañas horribles con cinismo, adornando los hechos con detalles macabros que incluso podían no ser ciertos, pero que bastaban para sembrar terror. De esa manera transformaba su vida en un espectáculo de miedo, donde él mismo era el protagonista. Lo perturbador es que, en cierto modo, Boone comenzó a creerse su propio mito. Su comportamiento estaba cada vez más marcado por la necesidad de ratificar su imagen de asesino implacable. No solo actuaba por impulso, también parecía hacerlo con el objetivo de reforzar la leyenda que lo rodeaba. Se convirtió en un monstruo consciente de sí mismo, alguien que sabía que la sombra que proyectaba era tan poderosa como la violencia que ejercía. Y eso lo hacía todavía más peligroso, porque ya no buscaba únicamente sobrevivir, buscaba ser recordado. Hubo un hecho puntual que terminó de sellar la imagen de Boone Helm como un ser temido en todo el oeste. Un asesinato cometido con tal frialdad y brutalidad que hasta los más acostumbrados a la violencia quedaron horrorizados. No fue un duelo justo ni un enfrentamiento inevitable, sino una agresión despiadada que dejó claro que Boone no reconocía ni reglas ni códigos de honor. Mientras otros hombres armados del oeste guardaban cierta ética en los combates, Boone rompía todos esos límites, demostrando que lo suyo no era supervivencia, sino puro sadismo. Los testigos que sobrevivieron a aquella escena contaban que Boone parecía disfrutar lo que hacía, como si cada segundo fuese parte de un ritual destinado más a infundir miedo que a vencer a un oponente. No necesitaba razones ni excusas. Matar para él era una declaración de poder absoluto. La noticia del crimen se propagó rápidamente y en cada pueblo se hablaba del acto no solo por su violencia, sino por la impasibilidad con la que Boone se marchó del lugar, prácticamente burlándose de quienes lo observaban aterrados. Ese episodio consolidó, de forma definitiva, la transición de Boone de hombre a leyenda macabra. A partir de entonces, ya no fue visto solo como un forajido más, sino como un demonio encarnado que caminaba entre los vivos. La gente no lo describía únicamente por sus actos, sino por la sensación que quedaba tras su paso, una mezcla de impotencia, miedo y repulsión.
Era el recordatorio tangible de que el salvaje oeste, además de indómito y cruel, podía engendrar monstruos capaces de superar cualquier límite humano. La sociedad del salvaje oeste, acostumbrada a convivir con la dureza y la violencia, empezó a ver en Boone Helm un fenómeno distinto, casi inhumano. Mientras que los bandidos comunes actuaban por necesidad de dinero o venganza, Boone parecía no tener motivaciones claras más allá de su propia brutalidad. Este aspecto desconcertaba a todos. ¿Cómo enfrentarse a un hombre que no buscaba oro, tierras ni poder político, sino simplemente matar y sobrevivir de la forma más terrible posible? Así, Boone no se acomodaba en ninguna categoría, convirtiéndose en una amenaza imposible de prever. Los periódicos de la época, cuando llegaban a mencionar su nombre, lo hacían de forma casi mítica, relatando sus atrocidades como advertencia para viajeros y familias que se aventuraban hacia nuevos horizontes. Incluso en un mundo donde las muertes violentas no eran noticia rara, Boone destacaba por la crudeza y la falta absoluta de remordimiento. Esa visibilidad mediática no solo manchaba su nombre, sino que también lo engrandecía como figura monstruosa, casi como si fuese una fuerza oscura enviada a recordarle al oeste sus propios excesos. El resultado fue una creciente sensación de paranoia en cada rincón al que se acercaba. Hombres que nunca lo habían visto en persona hablaban como si lo conocieran, describiéndolo con una mezcla de horror y fascinación. Boone pasaba a ser, para la sociedad, algo más que un individuo. Representaba el lado más oscuro de la naturaleza humana, amplificado por la falta de leyes y la brutalidad de aquella época. En su figura, los colonos ya no veían solo a un asesino, sino la encarnación de lo que sucedía cuando la frontera devoraba por completo a un hombre. Uno de los episodios que aumentó todavía más la leyenda de Boone Helm ocurrió durante un viaje en el que se encontraba acompañado de un pequeño grupo de hombres. Las condiciones eran extremas: nieve interminable, provisiones escasas y un camino que parecía no tener fin. Mientras algunos trataban de resistir con disciplina y esperanza, Boone vio en aquella situación una oportunidad para reafirmar su fama aterradora. Cuando uno de sus compañeros no pudo seguir el ritmo, Boone no solo lo abandonó, sino que, según los relatos más escalofriantes, aprovechó su debilidad de la forma más inhumana posible. La crueldad del acto no terminó allí. En lugar de ocultarlo o mostrarse avergonzado, Boone decidió contarlo con frialdad, casi como si hablara de un detalle sin importancia. Algunos lo escucharon con incredulidad, otros con auténtico terror. Lo cierto es que su nombre volvió a expandirse como pólvora en cuanto aquellos hombres sobrevivientes llegaron a territorio seguro. La historia ya no era un simple rumor, se transformó en testimonio vivo, relatado con la angustia de quienes habían visto de cerca lo indescriptible. Ese suceso consolidó la imagen de Boone Helm como el caníbal del oeste, un título tan siniestro que lo acompañaría para siempre. A partir de allí, no bastaba con mencionarlo como un asesino, se transformó en un monstruo total, el tipo de amenaza que superaba a ladrones, pistoleros e incluso a las fuerzas indomables de la naturaleza. Con aquel episodio, Boone dejó de ser un hombre violento para convertirse en una figura casi mítica, cuya existencia parecía confirmar que el salvaje oeste podía engendrar horrores más temibles que cualquier guerra. Para las autoridades del salvaje oeste, Boone Helm representaba un problema que iba mucho más allá de lo habitual. Los alguaciles y jueces de frontera estaban acostumbrados a lidiar con forajidos, ladrones de caballos o bandidos que asaltaban diligencias. Pero Boone era distinto. No movía a sus hombres con intereses económicos, ni actuaba bajo un código de honor mínimo.
Sus crímenes eran tan imprevisibles que el miedo se adelantaba incluso a cualquier investigación. ¿Cómo atrapar a un hombre que no tenía rumbo fijo, que se movía de territorio en territorio y que dejaba rastros de muerte más rápido de lo que podían? ¿Perseguirlo? Se organizaron patrullas y se levantaron avisos sobre su peligrosidad, pero el terreno del oeste jugaba a su favor. Montañas interminables, valles desolados y regiones casi inhabitadas eran refugios perfectos para alguien que no necesitaba comunidad ni asentamiento estable. Al contrario de otros criminales que dependían de cómplices o escondites, Boone podía sobrevivir con lo que tenía o con lo que tomaba de otros, lo que lo hacía casi imposible de rastrear. Su vida errante era un arma contra la propia justicia. Para las autoridades, la frustración crecía con cada nuevo rumor confirmado. Boone se había convertido en un fantasma que dejaba cadáveres y miedo a su paso. Los alguaciles podían enfrentar a pandillas enteras con cierto margen de estrategia, pero un hombre como él, aislado y sin nada que perder, era un enemigo mucho más letal. La justicia del oeste, por precaria que fuese, choca aquí con un desafío insólito: lidiar con un ser humano que parecía vivir fuera de toda regla. Y en ese choque, Boone siempre parecía llevar la ventaja. En los últimos años de su vida delictiva, Boone Helm alcanzó un punto en el que ya no se preocupaba ni por esconderse. Su arrogancia era tan grande que sus actos violentos se volvieron cada vez más visibles y públicos, como si necesitara reafirmar constantemente el mito que había creado alrededor de sí mismo. Ya no bastaba con matar en caminos solitarios. Ahora lo hacía en contextos donde el mensaje era claro: nadie estaba a salvo de él. Esa actitud de desafío directo era también su condena, porque llamaba a la atención no solo de sus víctimas, sino de las autoridades que ya no podían seguir ignorándolo. En esta etapa Boone se rodeó de otros bandidos de mala reputación, pero incluso dentro de ese círculo de desalmados era visto con temor. No había estrategia posible con alguien tan impredecible, y muchos criminales preferían mantenerse a distancia para evitar terminar traicionados. Fue así como, lentamente, Boone fue quedando más aislado, sin aliados verdaderos, avanzando hacia una inevitable confrontación con la justicia. La fama que lo había protegido como leyenda de terror ahora comenzaba a cerrarle todas las salidas. Finalmente, esa cadena de excesos cometidos en rápida sucesión dio el empujón para que las autoridades redoblaran esfuerzos. Ya no eran simples rumores, había testigos, había cuerpos, había miedo, extendiéndose como plaga. El salvaje oeste, con toda su dureza, parecía estar cansado del espectro de Mindo de Tu, Boone Helm. Y así, mientras él continuaba caminando con orgullo hacia su propia caída, los hombres de ley empezaban a trazar el cerco que finalmente lo llevaría a enfrentarse con su destino. La captura de Boone Helm fue un acontecimiento que muchos consideraron inevitable, aunque parecía imposible de lograr. Después de años huyendo entre montañas y caminos polvorientos, finalmente fue acorralado junto a otros bandidos en una emboscada organizada con paciencia y precisión. Aquella vez su fama no lo protegió, al contrario, lo delató. El mito que él mismo había alimentado llamó tanto la atención que cada ojo en el oeste lo buscaba, hasta que no hubo más rutas de escape. El hombre que había vivido como fantasma terminaba, al fin, hecho prisionero de carne y hueso. Durante el juicio, Boone mantuvo la misma actitud cínica que lo había caracterizado en vida. No mostró arrepentimiento, no suplicó clemencia, e incluso se permitió lanzar comentarios sarcásticos sobre los crímenes de los que se lo acusaba. Esa falta de remordimiento impresionó a todos los presentes. Para la comunidad era como ver frente a frente al monstruo que durante tanto tiempo había acechado desde las sombras.
y de alguna manera resultaba impactante comprobar que aquel demonio temido por tanto seguía siendo en apariencia un hombre común que hablaba con serenidad. La ejecución llegó como desenlace natural, organizada en una atmósfera de expectativa colectiva. Bunhelm, fiel a su carácter, afrontó la horca con la misma frialdad con la que había vivido, burlándose, lanzando frases que helaron la sangre de quienes lo rodeaban, como si quisiera dejar un último sello de terror en quienes lo observaban. Y así terminó sus días no como un héroe ni como un fugitivo escurridizo, sino como un recuerdo macabro que el salvaje oeste nunca olvidaría. La ley al fin había alcanzado al hombre que parecía intratable, pero su sombra ya había quedado grabada en la historia para siempre. La historia de Bunhelm nos deja una lección profunda y perturbadora. Cuando no existen límites claros, ni leyes firmes, ni valores internos que nos sostengan, incluso un ser humano puede transformarse en algo más peligroso que cualquier fiera salvaje. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿cuántas veces dejas que tus propios impulsos dicten tus decisiones? ¿Eres dueño de tu carácter o permites que tus emociones más oscuras te dominen? Es incómodo reflexionar sobre esto, pero la vida siempre nos pone frente a elecciones. Boone eligió la destrucción, y con ello se convirtió en una sombra que aún aterra siglos después. Tú, en cambio, tienes hoy la oportunidad de tomar decisiones diferentes, de elegir construir, crecer y dejar un legado que inspire en lugar de infundir miedo. Porque, aunque parezca increíble, las mismas fuerzas que derribaron a Boone, el deseo, la ambición y la libertad, también pueden ser las que edifiquen una vida maravillosa si decides usarlas con conciencia. Así que dime, ¿qué vas a hacer con tu libertad? ¿Vas a desperdiciarla repitiendo viejos errores o vas a tomar las riendas para escribir tu propia historia? Si quieres seguir explorando relatos que sacuden, que inspiran y que te retan a reflexionar sobre la vida, te invito a suscribirte ahora a este canal y activar las notificaciones. Aquí siempre encontrarás más historias intensas que no solo entretienen, sino que también te harán ver el mundo con otros ojos.